Bien, nos conectamos de nuevo después de esta pausa para ver la segunda parte de la clase de hoy día, que tiene que ver con, hoy día estamos revisando las características obligatorias del estándar. Y revisamos en la primera, hicimos un resumen de la clase pasada, y revisamos en esta primera clase cómo se desagregaba una característica, qué eran las características obligatorias, cuáles eran, y revisamos a fondo DP11, DP41, CAL 11, GCL 18. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos en la primera parte de la clase? Me parece que ya al finalizar ya hicieron todas las preguntas que tenían, pero igual les comento si hay algo que quieren volver a ver. ¿No? Bien, entonces pasamos a la segunda parte. Bien, entonces seguimos con estas características obligatorias y pasamos al ámbito AOC, que yo les decía que refleja las dimensiones de oportunidad, acceso de la atención y continuidad de la atención. Y aquí lo que nos piden es que los prestadores institucionales tengan una política que esté orientada a poder entregar una atención a sus pacientes, pero en forma oportuna, en forma expedita y coordinada. Tomando como, considerando, ¿no es cierto?, las prioridades por la gravedad de los cuadros clínicos y los factores que puedan intervenir. Y acá tenemos como característica obligatoria AOC 11, que dice que se utilizan procedimientos explícitos para proveer atención inmediata a los pacientes en situación de emergencia con riesgo vital dentro de la institución. Fíjense que durante mucho tiempo el común de las personas y también dentro de las propias instituciones pensábamos que solo por el hecho de ser profesionales o funcionarios de la salud íbamos a saber qué hacer frente a una emergencia médica que ocurría dentro de nuestros propios establecimientos de salud. Sin embargo, la evidencia mostró que primero había una falta de capacitación respecto a qué hacer en las emergencias médicas. Había gente que hace muchos años, por ejemplo, no atendía un paro cardiorrespiratorio, que había una descoordinación y que finalmente muchos pacientes que tenían una emergencia médica morían dentro de las instituciones de salud o morían en el traslado a su derivación a un centro de mayor complejidad. Entonces, se instala este proceso que tiene dos elementos medibles. Los puntos de verificación que están acá son las salas de espera, la toma de muestra dental, imaginología, procedimiento endoscópico, kinesiología y quimioterapia. En APS no hacemos ni quimioterapia ni procedimientos endoscópicos, por lo tanto, como les mencionaba anteriormente, no aplican estos puntos de verificación. ¿Y qué nos piden? Como todas las características, ¿cierto?, que hayamos planificado institucionalmente el proceso en un documento institucional, que le podemos llamar norma o protocolo, donde nosotros vamos a estandarizar la forma en que vamos a abordar una emergencia médica con riesgo vital. Y también que los funcionarios en general, tanto clínicos como administrativos, conozcan este procedimiento y lo apliquen. Por lo tanto, si estamos en una sala de espera, por ejemplo, donde está el funcionario de la OIRS, que es el único que está como en contacto directo con la sala de espera, y un paciente, ¿cierto?, pierde la conciencia, no responde, no respira, que ese funcionario pueda activar esta alerta, ¿cierto? Sepa que el hecho de que no respire y no responde es una causa de activación, la active de manera correcta, y las personas, ¿no es cierto?, que son los clínicos, vengan lo más rápido posible, porque si nos enfrentamos a un paro cardiorrespiratorio tenemos minutos para poder actuar, pueden entregar la atención, ¿cierto?, la principal al paciente y de ahí derivarlo. Entonces,
Lo mismo, ¿no es cierto?, el personal tanto clínico como administrativo que trabaja en las salas de espera, en dental, en imagenología y en la unidad de kinesiología, ¿ya? Puntos claves del documento que yo les puse, primero, que nos pongamos de acuerdo a qué le vamos a llamar emergencia médica. Si las emergencias médicas, por ejemplo, van a ser solamente los pacientes inconscientes que no responden, o también vamos a activar esta alarma o alerta, por ejemplo, si un paciente está convulsionando, o si un paciente llega con un dolor torácico intenso, que podría ser el reflejo de un infarto, ¿no es cierto? O si tenemos una paciente con trabajo de parto inminente, o si alguien dentro de la institución se cae y se lesiona, por ejemplo. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Recuerden que esto no es solo para los pacientes, también es para un funcionario que pudiese necesitar, ¿cierto?, una atención rápida frente a una emergencia. También ponerse de acuerdo cuál va a ser el sistema de alerta, si su sistema de alerta se va a llamar clave azul, si se va a llamar clave roja, si se va a llamar 911, cuál es el equipo que se va a convocar. Si se activa esta clave, por ejemplo, vamos a convocar a la enfermera ITEN de procedimiento. Saben que cuando dice clave azul, por ejemplo, en dental, estas personas tienen que acudir a dental y llevar cierto equipo. Tenemos un médico de turno designado para concurrir a las emergencias médicas con riesgo vital. ¿Qué vamos a hacer en las postas? Por ejemplo, si hay una emergencia médica con riesgo vital y hay una sola persona, vamos a llamar al SAMU. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hace el funcionario que se encuentra primero con el paciente? Esa es otra decisión que tenemos que tener, ¿cierto? Si yo soy el primer funcionario que me encuentro con el paciente, a lo mejor lo que yo voy a hacer es gritar a viva voz, si no tengo un teléfono fuerte, cerca, clave azul, por ejemplo. Y la persona que me escucha va a ir y va a marcar, ¿no es cierto?, en el teléfono un número y va a decir algo. Por ejemplo, clave azul, toma de muestra adulto. ¿Cuántas veces vamos a repetir el mensaje, por ejemplo? ¿Qué vamos a decir en el mensaje? Todo eso tiene que estar establecido como mínimo dentro del documento. Estrategias para difundir este procedimiento a los funcionarios. Bueno, tenemos varias estrategias que ya han sido probadas, que son exitosas. Poner, por ejemplo, este proceso en flujogramas en las pantallas de los computadores. Poner este flujograma en las credenciales de los funcionarios. Hacer simulacros o simulaciones de clave azul. Son estrategias que nos ayudan a que todos los funcionarios fijen este proceso y sean capaces de aplicarlo de manera correcta cuando lo necesiten. Se va a entrevistar al personal, ¿cierto? Y ahí está, por cada punto de verificación, se va a elegir entre 2 a 10 miembros del personal, dependiendo de cuántas personas hayan en el punto de verificación. Va a ser mezclado, ¿cierto? Vamos a elegir, por ejemplo, si estamos en dental, vamos a elegir dentistas, jóvenes, no tan jóvenes, TENS, si hay algún administrativo, un administrativo, un auxiliar de servicio. Los únicos que quedan exentos de ser entrevistados son los alumnos y las personas que van como voluntarias a las instituciones de salud. Y ahí están las respuestas que uno esperaría que se cumplieran. ¿Qué es lo que se va a constatar? Bueno, que las personas conozcan el procedimiento. No se les puede preguntar qué hace usted frente a un paro, porque aquí no se constata el procedimiento de paro. El procedimiento de paro está en gestión clínica, ¿ya? Y no se constata aquí en AOC. Y tampoco tiene constataciones, solo el documento. Bien, después pasamos a la característica AOC 2.1, que también está en el ámbito del acceso, oportunidad y continuidad de la atención, y tiene que ver con que el prestador disponga de un sistema de derivación de los pacientes que presentan una urgencia que excede la capacidad de resolución. En este caso, siguiendo el mismo ejemplo que vimos recién, activamos la clave azul de manera correcta, llega el equipo de avanzada, aplican el protocolo de RCP, ¿cierto?, que tenga el CESFAM,
Y inmediatamente, mientras están haciendo eso, alguien, ¿no es cierto?, activa la derivación de este paciente, porque claramente, si es un paro cardiorrespiratorio, excede la capacidad resolutiva de APS. Esto tiene un solo elemento medible, y aquí vamos a ver que en este documento tenemos que planificar quiénes son los que pueden derivar pacientes. Solo los médicos, los dentistas también, las matronas. Esa es una decisión que ustedes deben consensuar y deben, ¿no es cierto?, realizar siempre de la misma forma, ¿ya? Estandarizar. ¿Cuál va a ser la red de derivación? ¿A dónde van a derivar a sus pacientes? ¿Ya lo van a derivar al hospital base? ¿Cuál va a ser el procedimiento de derivación? ¿Quién va a llamar? ¿Si se van a contactar con el SAMU? ¿Quién va a hablar con el SAMU? ¿Cierto? ¿En qué transporte los vamos a derivar? Aquí también puede haber una variabilidad, pueden haber derivaciones que son de urgencia vital y otras que son de urgencia nomás. Entonces, a veces, ¿cierto?, las de urgencia vital se trasladan en el SAMU, porque tiene toda la infraestructura para dar la contención a este paciente, pero también pueden haber otras urgencias que pueden ser trasladadas, ¿no es cierto?, en emergencias más básicas, ¿ya? ¿Y cuál es la información que va a acompañar al paciente? Si es que tenemos algún sistema, digamos, de interconsulta, si lo vamos a hacer a través del DAU, que es la hoja de atención de urgencia, y eso tiene que estar, ¿no es cierto?, definido en este documento de carácter institucional, que recuerden que significa que debe estar firmado por la máxima autoridad del CESFAM y que tiene una vigencia de 5 años, ¿ya? ¿Qué pasa si yo antes de 5 años cambio el proceso? Lo mejoro, saco otra versión del documento, ¿cierto? O sea, a los 2 años mejoré mi documento. Antes no había hecho nunca un protocolo y ahora me di cuenta que faltaban cosas y lo mejoré. Bueno, saco una nueva versión, ¿ya? Y puedo ir sacando todas las versiones que sean necesarias. Lo importante es que una versión no puede durar más de 5 años. Por ejemplo, no puedo tener la versión 2 por más de 5 años. Al 5º año tengo que ver el documento, revisarlo. Bueno, y si queda igual, tendré la versión 3 porque ya lo revisé y ahí tengo 5 años más hacia adelante. Ahí está lo mismo que les mencioné yo. Tenemos ahora en el ámbito... ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Por qué no pedimos mejor para probarle bien cómo Jessica tiene su micrófono abierto, se la voy a mutar. En el ámbito de recursos humanos, lo que se quiere asegurar es la habilitación de los médicos y los dentistas, ¿ya? Como conversamos en la primera clase, a raíz de la reforma y de la necesidad de la calidad como la cuarta garantía GES, tenemos ahí la calidad de los prestadores institucionales y la calidad de los prestadores individuales. Y para poder dar fe de la calidad de los prestadores individuales, solamente damos fe de su habilitación como tal. Estamos en esa primera etapa. Y eso significa que el prestador individual tiene la profesión que dice tener. Está habilitado en su profesión base, digamos, ¿ya? Entonces aquí queremos ver la habilitación de los médicos y la habilitación de los dentistas. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Para esto es importante, para cumplir esta característica, y en realidad todas las de recursos humanos, que recurso humano trabaje con una base de datos que sea dinámica. Lo más fácil es una planilla Excel, donde nosotros tengamos en esa planilla Excel la certeza de que tenemos a todos los funcionarios que han trabajado, ya sea un día o 20 años, en nuestro CEFAM. Y para eso, aquí no nos pide un documento de carácter institucional, pero yo siempre les aconsejo que hagan un protocolo de cómo mantener la habilitación del recurso humano, ¿ya? Y eso significa que si llega un nuevo funcionario clínico,
¿no es cierto? Aquí están los médicos, los dentistas, pero tenemos en la 1.2 a todos los profesionales y técnicos que no son médicos, tienen que ser registrados en esa base de datos, ¿ya? Y a la persona que lo registra en esa base de datos tiene que asegurarse que está habilitado, tiene que hacer ese chequeo de ir a la página de la Superintendencia de Salud y ver si efectivamente está o no habilitado. Si el profesional no está habilitado, pero nosotros lo necesitamos, ¿cierto?, para dar cumplimiento a la atención del paciente, lo que tenemos que hacer es solicitar, como institución pública, solicitar su registro. Y para eso, que eso también tiene que estar escrito en el protocolo, ¿cierto? Para eso se hace la solicitud en la misma página de la Super, en la parte registrada de prestadores individuales, y se hace esta solicitud, ¿ya? En el intertanto, nosotros nos vamos a quedar con una copia fiel del original de este profesional, de su título, ¿ya? Esperando, ¿cierto?, que la superintendencia haga esta tarea de inscribirlo. Si es un profesional médico, por ejemplo, que no ha dado el EUNACOM, pero que está en una comuna que sabemos que tenemos déficit de médicos y que necesitamos médicos, lo que hace la superintendencia es tomar el certificado de título, hacer las averiguaciones y darle una autorización temporal. Entonces, en el mismo documento que saca la Super, dice, por ejemplo, que está habilitado por 1 año, por ejemplo. Esa habilitación solo le sirve para trabajar en ese prestador, no es que esté habilitado para atender en cualquier parte, ¿ya? Todos esos verificadores los tenemos que resguardar, ¿ya? Pero es fundamental la planilla Excel de la base de datos de recursos humanos, donde uno debiese tener el nombre, ¿no es cierto?, el tipo de profesional, el nombre, el root, el tipo de profesional que es, si es dentista, si es TENS, si es nutricionista, etcétera. Cuando ingresó a la institución, cuando se fue o fue desvinculado, porque a lo mejor era un reemplazo, o se fue, ¿cierto? Esa fecha también es fundamental para poder constatar esto acá, porque se pide por periodos. Si está habilitado y cuál es su número de registro, si está en proceso de habilitación, por ejemplo, y se puede anexar estos documentos que yo les mencionaba, como el certificado de copia fiel del original y el certificado de que se solicitó la inscripción, y otras cosas, otras actividades que vamos haciendo con el recurso humano que nos podrían ayudar a cumplir con los otros características, como la inducción, la orientación, la capacitación. Entonces, esta base de datos uno podría también tener, por ejemplo, puesto ahí si el funcionario hizo su programa de inducción, la fecha en que lo elaboró, si el funcionario es permanente o si es transitorio, y uno a través de la planilla Excel puede ir filtrando. Entonces, rápidamente ustedes pueden, ¿cierto?, supervisarse su propio proceso para tener la seguridad de que tienen todo en orden y no ir a 20 o 80 carpetas a revisar, que requiere de un gran trabajo. Y también es muy fácil de revisar cuando se hace el proceso de acreditación, porque ustedes entregan esta base de recursos humanos, la entidad acreditadora lo que hace es sacar el nombre y el root, lo pone en un formato especial, hace la consulta a la Superintendencia de Salud con esa nómina, y la Superintendencia de Salud dice, sí, todas estas personas están habilitadas y no hay más que hacer, ¿ya? Si dicen, hay 2 que no aparecen habilitadas, de esas 2 la entidad le va a pedir alguna justificación, ¿cierto? Y esa justificación debiera ser de que ustedes están en proceso, solicitaron la incorporación y tienen a la mano el certificado de título copia fiel del original, ¿ya? Bueno, se esperaba que
que solamente estuvieran habilitados los que cumplían con todos los requisitos, siendo el primer requisito, por ejemplo, en el caso de los médicos, el EUNACOM, pero a raíz, digamos, de lo que pasó con la pandemia, se tuvo que flexibilizar nuevamente el tema para poder dar cumplimiento a la atención de los pacientes, ¿ya? No sé si tienen alguna duda de esto. ¿No? Bien. Ahí está cómo se hace la consulta masiva y todo lo otro. Registro. Yo consulté por el chat, en el No veo caso el de chat, los... entonces me tienen que perdón. activar el micrófono. Ya. Lo que pasa es que en el caso de nosotros tenemos profesionales que están por telemedicina, entonces en ese caso ellos se consideran como provisorios, ¿verdad? En el caso de los médicos consultores, por Así ejemplo, de es. especialidad. Así es. Ya. Y eso tiene lo sacamos Una de la base de datos retroefectividad 6 a la meses. primera acreditación de 6 meses y en las reacreditaciones 1 año. Ah, perfecto. Gracias. Y en la primera acreditación, perdón, siempre 1 año. En la primera y en las 1 año. Y lo explicita. Cuando la pauta de cotejo explicita en el último año, siempre va a ser en el último año. Lo mismo que para la inducción, por ejemplo. Los que ingresaron el último año, ¿ya? Independiente si estoy en una primera acreditación o en una reacreditación. Entonces, cuando yo miro la habilitación de mi personal, para aquellos que son en una primera acreditación, para los permanentes es 6 meses y para los transitorios es 1 año. En una reacreditación para los permanentes son 3 años y para los transitorios sigue siendo 1 año. No sé si te respondo. Sí, súper Ya. claro. Y la otra consulta era de clave azul, que me quedé un poco, la había puesto igual por el chat. Sí. En general, en su experiencia, la constatación, por ejemplo, de clave azul en un funcionario que habitualmente no maneja mucho la parte técnica. Estoy pensando, por ejemplo, en un personal de apoyo auxiliar de servicio. ¿Se les permite, en general, por ejemplo, apoyarse como en un torpedo que Sí, suele estar claro. en las credenciales? Siempre y cuando esté, él lo ande trayendo. Ya, ¿Ya? perfecto. O sea, si anda trayendo esa información encima, por ejemplo, detrás de la credencial o en el celular, hay algunos prestadores que han tenido estos códigos, han hecho como estos códigos, entonces se entran en el código y les aparece en el celular y lo leen de ahí. No hay problema. Ah, ya. Porque podría ser que yo en ese momento se me olvide algo y lo tengo ahí encima. Lo que no puede ser es que yo lo tenga en la mochila, no, eso no. Ah, ya. Sí, ya. Ámbito de registro. Dijimos que este ámbito era fundamental para dar respuesta a la continuidad de la atención, ¿cierto? Fundamental. Y aquí tenemos una característica obligatoria que es REC 1.1, que es una característica que a veces nos cuesta entender, nos cuesta trabajar, pero después es una característica que nos damos cuenta que nos aliviana mucho la vida en el fondo, ordenarla. Lo que nosotros tenemos aquí que describir en un documento de carácter institucional que tenemos una ficha clínica única, que no significa un formato único, ¿ya? O sea, yo puedo tener una ficha clínica que esté compuesta por una ficha en formato papel y una ficha en formato digital, madre. Pero también podría ser que esa ficha en formato papel tenga otros registros paralelos, ¿ya? Que también forman parte de la ficha clínica, es decir, donde yo también voy a encontrar información clínica de mi paciente, ¿ya? Todo lo que compone esta ficha clínica única lo debo describir en este documento. Ojalá que en un futuro caminemos a un solo formato, ¿cierto? Para ordenarnos, para ser más eficiente, para ser más efectivos también. O sea, si yo necesito algo, tener toda la información ahí en mi computador, en las pestañas que me aparecen, ¿ya? Pero a veces no es posible y tenemos este como engendro de ficha, ¿ya? Que tenemos de hartas cosas. Lo importante es que lo declaremos en el documento. Muchos prestadores tienen una ficha mixta hoy día porque la ficha digital es nueva, tiene 10 años,
y yo tengo, mi ficha dura 15 años, si es que desde la última vez que el paciente consulta. Entonces, mientras el paciente esté consultando, voy a tener una ficha mixta, voy a tener la antigua de papel y voy a tener la actual, que es digital, ¿cierto? También voy a tener algunos registros paralelos que en algunos lugares hay, ¿cierto? Como algunas planillas donde se registran datos de pacientes, ojalá no existieran, pero la realidad es que existen. Y como les digo, esto uno cuando lo toma, este proceso lo va mejorando con los años. En algunos lugares, ¿no es cierto?, los tarjetones siguen siendo lugares donde se registra información, a pesar de que debieran ser solamente datos administrativos, pero en la realidad no es así. Bueno, y yo lo tengo que declarar ordenadamente. Tengo una ficha mixta, formato papel, formato digital. Mi formato digital está, es parte de, no sé, Rayen, y mi formato de papel es la ficha madre, más todos estos registros paralelos. También yo podría tener algunos formatos, digamos, paralelos a mi ficha digital madre, que podrían ser, por ejemplo, el sistema informático de laboratorio, por ejemplo, que yo puedo acceder desde la ficha con el mismo root del paciente y eso forma parte de la ficha, no es que tengan que poner todo, al yo poder consultarlo e integrarlo, forma parte de la ficha, ¿ya? Entonces, tengo que describirlos todos. Debo describir qué código voy a utilizar inequívoco para juntar todos estos formatos o registros. Ese código inequívoco habitualmente el que se usa es el root. Sin embargo, algunos prestadores siguen usando un número de ficha, ¿ya? ¿Qué significa código inequívoco? Que nadie más tiene el mismo código. El código inequívoco no puede ser el nombre. Nos topamos por ahí con un hospital hace poco, de mediana complejidad, que decía nombre y 2 apellidos y o root. No puede ser el nombre, porque pueden haber personas que tengan los mismos 2 nombres, los mismos 2 apellidos, idénticas. Ya no es un código inequívoco, que es lo que dice la circular interpretativa. Entonces yo debo describir cuál va a ser el código inequívoco que voy a utilizar, cuáles van a ser mis formatos, cómo voy a acceder a cada uno de los formatos, cómo voy a acceder al formato digital, y ahí tenemos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con los perfiles de acceso, las claves, cómo voy a acceder a la ficha de papel, que la voy a pedir a través de un correo, al SOME o archivo, qué datos, cómo voy a acceder a un tarjetero, se lo voy a solicitar al TENS de, si quiero de crónico, ¿cierto?, y este tarjetero está en un mueble. ¿Qué significa también el código único? Que si yo pongo, por ejemplo, que tengo una ficha de atención domiciliaria en papel que llevo a mis pacientes, por ejemplo, que atiendo postrados, no sé, o en algún registro en salud mental, por ejemplo, o en Kine, que también se da, y resulta que el registro tiene el nombre del paciente. Y ahí también perdemos esta característica obligatoria, porque lo que tiene que tener siempre es el root. Puede tener el nombre, pero el root tiene que ser el código. Entonces, si yo necesito acceder a esa información, debo buscarla por el root. No puede no tener el root, porque entonces, ¿cómo la voy a conectar e integrar con el resto de la ficha? ¿Ya? Este documento se constata en la dirección y se constata la existencia de ficha clínica única en todos los puntos del CEFAM, en la posta, si es que tengo posta, en el SECOF, ¿no es cierto?, en las atenciones domiciliarias, no importa que atención domiciliaria no tenga punto de verificación, porque hay una aclaratoria que dice todo lo que corresponde al CEFAM. Voy a ir ahí, voy a mirar los registros que utilizan, voy a entrevistar al personal, voy a hacer que me muestre los registros que utilizan, y voy a quedar con la convicción de que efectivamente hay un código único inequívoco, hay integralidad de la información, se sabe cómo acceder a ella. ¿Ya? Eso es en el fondo la ficha clínica única. ¿Ya?
Yo siempre les digo, cuando empiecen a trabajar este documento, que hagan como una pasada por todo el CEFAM. Entonces vayan, por ejemplo, aquí y digan, a ver, ¿de dónde registran? Y ahí van a empezar a aparecer una cantidad de registros paralelos. Mira, yo aquí, pero a los pacientes que, no sé, le hago bicicleta, les tengo un cuadernito donde registro, y a los pacientes que llegan primero, le hago una encuesta que la anoto en este archivador. Y ahí, todos esos son registros paralelos. Ahí yo tengo dos alternativas. Una, empezar a eliminar registros paralelos y decirle, no, tú lo tienes que anotar en la ficha clínica, ¿ya? Ahora, si no tengo cómo eliminar ese registro paralelo, lo que tengo que hacer es integrarlo al documento de carácter institucional, decir que lo uso, que tiene el root y que forma parte de la ficha, ¿ya? Pero para eso hay que hacer como un barrido, que nos pasa mucho que uno acredita y va en el mismo proceso de acreditación a un punto y uno hace la pregunta que cae en desgracia, ya, pero ¿dónde más registras tú? No, yo la ficha clínica, bla, ya, pero ¿dónde más registras tú? Y la persona dice, bueno, tengo una planilla Excel en mi computador, y ahí la persona de calidad se le sale los ojos para afuera, así, ¿por qué tiene esa planilla? ¿De dónde salió? Bueno, eso pasa porque no hicimos ese terreno de ir al punto y de ver dónde están registrando las personas, ¿ya? Bueno, está de más decir, y me imagino que saben, que todos los procedimientos de enfermería se registran en la ficha completos, no solo la actividad, ¿cierto? Sino que si vamos a hacer una curación, tengo que registrar la curación, los insumos, cómo estaba, lo que le hice, etcétera, ¿ya? Cosa que si yo continué la atención, quiero ver la evolución de esa curación, leo los registros. Lo mismo si yo voy a administrar un medicamento en la sala de procedimientos, debo registrarlo en la ficha, el medicamento, la dosis, la vía, el horario, todos los procedimientos de enfermería forman parte de la ficha clínica, que no hemos encontrado en los spam, que van a veces a la primera acreditación, que se mantiene una planilla Excel en procedimientos de enfermería y ponen ahí curación, no sé, medicamento endovenoso, y es como una estadística. Eso significa que yo no estoy incorporando la integralidad de las atenciones en la ficha clínica del paciente, porque no estoy incorporando las atenciones de enfermería, ¿ya? Eso se los paso porque es como una debilidad que todavía encontramos, ¿ya? En CEFAM o en hospitales de baja complejidad. Bien. Disculpe, hay una consulta. Por ejemplo, si ya hubiera un funcionario que todo se registra lo que se realiza en el paciente en el tracker o en la ficha clínica, pero además se llevaron un cuaderno paralelo para sus propios registros, por ejemplo. No Y puede. ese No puede no puede. llevar un registro paralelo porque ahí se topa con la confidencialidad de la información. Porque el cuaderno queda en cualquier parte y lo que yo necesito es resguardar también la información de los pacientes. Este cuaderno puede Nada. nada. A no ser que, como los tarjeteros, por ejemplo, bueno, en algunos servicios ya han eliminado los tarjeteros, Eso porque los tarjeteros se mantienen porque hay alguien del servicio de salud que los necesita para ir a hacer la estadística. Pero la estadística también yo la puedo hacer a través de la propia ficha electrónica. Si yo mandato, ¿no es cierto?, mi sistema de fichas que me haga la estadística, pero como esa es una pega que hay que hacer, que hay que instalar, es un proceso, y todo, y prefiero quedarme con lo viejo, voy y lo hago por los tarjeteros, ¿ya? Pero ya existen varios servicios donde no hay tarjeteros, ¿ya? Todo se hace a través de la ficha electrónica. Y para allá tenemos que avanzar, ¿ya? Tenemos que ir avanzando en ojalá tener un solo sistema de ficha, porque eso me permite mejorar como les digo yo, la continuidad de la atención, ¿ya? Así que todas esas cosas que tenemos como cultura de tener cuadernito y tener planilla, tratar de no tenerlas, y si necesitamos datos, hablar con nuestro TIC y decirle que necesitamos esta información y si la puede entregar la misma ficha a fin de cada mes, ¿ya? Y ahí la podemos tener. Gracias.
Vamos a la última, que es de equipamiento, ¿ya? Tengo una Disculpe, duda. sí, Sí, disculpe, yo había levantado la mano no, porque es no que veo, de nuevo les digo, chiquillos, tienen que activar el micrófono porque cuando uno presenta, por lo menos aquí en Zoom, no se ve la mano. Ya, yo estoy viendo solo la pantalla. Ya. ya. Bueno, Cuénteme. mi duda es porque muy similar a lo que preguntó antes la doctora, me parece, que tiene relación con los registros, por ejemplo, en planillas. Tengo entendido de que en el CEFAM me parece que el grupo de Mater tiene registros en planillas donde, por ejemplo, tiene la fecha del próximo control, el próximo PAP. Ellos tienen un registro súper exhaustivo. Entonces, ¿eso tampoco estaría permitido? ¿Una ficha, o sea, una No, planilla Drive? si yo lo necesito, yo lo tengo que declarar en el documento. Ah, Y ya, si puedo ya, resguardar su confidencialidad, lo puedo tener, ¿ya? ya. Pero eso son cosas que hay que darle una vuelta y conversar y ver para qué tengo eso. Ya, pero yo, por ejemplo, puedo, como dice usted, declararlo, y Sí, al claro. declarar, Hay que porque en el fondo declarar. hay una herramienta súper necesaria para ellas, para sus Hay controles, que, sobre todo por ellos el tienen tema de que las metas, declararla. Tienen pero que hay que declararlo. declararla. Sí, así Ya, es. ya, Así ok, es. entendido. Yo, Muchas gracias. yo igual tengo una consulta Sí, respecto de algo similar a lo que planteó Victoria. Yo entiendo que las planillas Drive se permiten como un instrumento de apoyo estadístico siempre y cuando no puede estar duplicada la información, pero no puede contener esa planilla información que no está en la ficha. claro. Yo tengo entendido eso. Duplicación de información, ¿qué es eso? No es, por ejemplo, a ver, si yo tengo una tarjetón y en el tarjetón dice estado nutricional de la embarazada, obesa, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo me voy a la misma fecha de la atención y digo, y en la evolución de la matrona dice estado de la embarazada normal, ahí yo tengo duplicación de información. Claro, Yo pero te en este pregunto, caso, esa bueno, planilla, ¿está obesa o está normal? ¿Cuál es la correcta? claro, ¿Ya? claro, porque Ahora, ahí normalmente se usan así, se usan como apoyo estadístico. Lo crítico es cuando está en la planilla, pero no está en la ficha, porque no justamente, es coincidente. Y claro, la otra justamente. duda que tengo es Déjame respecto de aclararte una los... cosita de eso. Eso pasa mucho con los tarjeteros, ¿ah? Mucho Sí, cuando uno va a control de niños sanos, por ejemplo, a mí me ha pasado, y también en control de las matronas. Como es poco el tiempo y todo rápido, hay cosas anotadas en el tarjetero. Por ejemplo, para el lado así le escriben, pongamos, refiere que está con depresión y entonces se derivará a salud mental. Y le ponen para el lado. Y después uno abre la ficha de ese día y no dice nada de eso. Entonces, eso no debería ocurrir. no, no debería ocurrir. Pero ocurre. Y, Por eso le digo, hay que salir a terreno, esos mira, cruces de información, ¿ya? Porque no basta que yo declare en el documento cómo hacerlo. Aquí no me pide un indicador, pero recuerden que, ¿qué dice la mejora continua? Que yo tengo que supervisar. confidencialidad. Y tengo otra duda respecto de los consentimientos informados. ¿Sí? ¿Puede un clínico actuar, por ejemplo, un referente técnico, puede actuar de albacea de la información? Me ¿Qué se refiero a refiere? que, por ejemplo, en su box él pueda concentrar los consentimientos informados, lo que suele Sí, pasar, por ejemplo, en sí, VIH. Eso sí, debe estar sí. con llave, Sí, ¿verdad? pero también, claro, debe decir que los consentimientos informados también forman parte de la ficha clínica, están en un mueble, ordenados por root, y que para acceder se deberán solicitar al correo de la persona encargada, por ejemplo. Ah, ya, perfecto. Sí, Gracias. ¿ya? Disculpe, yo me había quedado con esa duda y después no lo consulté en el anterior. Sobre todo eso, sobre el consentimiento informado y todo eso, porque se había planteado, por lo menos acá en Cefam Portus, yo soy de Cefam Portus, la idea de manifestar de que somos un centro asistencial docente. ¿Mm?
¿ya? Entonces, para no llenarnos de papeles y de consentimientos informados, la idea era publicar en el CEFAM de que nosotros sí somos un centro asistencial docente. ¿Eso cuenta o en realidad nosotros a la vez tenemos que tener el consentimiento informado firmado por el paciente cuando hay un alumno presente en, No, en las... ¿No? no. Basta con que tú lo declares. ¿Ya? Claro, efectivamente, más que como en un cartel, en los deberes del paciente, en tu reglamento interno. ¿Ya? Mira, uno de los deberes del paciente es, uno dice, ya, pero los pacientes no cumplen con los deberes, quieren puros derechos. Bueno, uno de los deberes del paciente es respetar el reglamento interno. El problema es que no tenemos reglamento interno. Hay toda una normativa para elaborar los reglamentos internos de las instituciones, pero producto de la Ley de Derechos y Deberes, producto de la pandemia, producto de la acreditación, no se ha normalizado, no se ha supervisado la instalación de los reglamentos internos, pero es un muy buen espacio donde yo puedo declarar eso, ¿ya? O sea, usted en el fondo nos sugiere partir en realidad por el principio, que sería realizar un reglamento interno y O sea, ahí debiéramos tener, lean el deber dice que debemos tener, el problema es que no lo hemos hecho. Es como una ley, es uno de los derechos del paciente, ¿ya? es que toda la atención que se le entrega esté protocolizada. Eso tampoco lo cumplimos. No lo cumplimos porque si yo digo está protocolizada la atención del embarazo en el CESFAM, no está protocolizada. Porque no está dentro del estándar de la acreditación. Y como estamos aprendiendo, llevamos recién 13 años en esto, pero en verdad con la pandemia que fueron 3, llevamos 10, entonces estamos iniciando. Claro. Respecto de la acreditación, nosotros no pedimos ningún consentimiento informado, porque los únicos consentimientos informados que nosotros revisamos son aquellos de los procesos de alto riesgo. Y ustedes no hacen cirugías mayores, ni hacen endoscopías. ¿Qué les ¿Tampoco podría cuentan los pedir? de cirugía menor? No, tampoco. Esto voy a preguntar de cirugía menor tampoco. No, tampoco, no. Ya. ¿Quiénes podrían revisarle sus consentimientos si les fueran a auditar la Ley de Derechos y Deberes? Ya. Ya, pero en el marco de la acreditación, no. Lo que sí, si ustedes aplican consentimientos, se los van a revisar respecto de la ficha clínica única. ¿Dónde están esos consentimientos? ¿Me entiendes? Entiendo. Les van a revisar quién los hace, en qué tipo de procedimiento, porque los únicos procedimientos son los de alto riesgo en este estándar. Respecto de esto último que usted dijo, ¿los consentimientos se podrían permitir entonces escanear y subir a Efectivamente, tenemos en el compendio 5 esta gran y maravillosa noticia. De que los consentimientos informados hoy día se pueden escanear y subir a las fichas, que es lo que están haciendo muchos prestadores. A veces las fichas clínicas electrónicas no dan el ancho para todo lo que yo quiero poner o colgarle a la ficha. Entonces, ¿qué es lo que hacen los informáticos? Le ponen un repositorio, crean, ¿cierto?, un acceso donde la persona accede por el perfil, por la clave, donde yo pongo documentos que no puedo poner en la ficha electrónica. Por ejemplo, interconsultas, por ejemplo, electrocardiograma, por ejemplo, consentimientos informados. Si yo escaneo el consentimiento informado y lo pongo en este repositorio y lo declaro en mi documento, en mi protocolo, y digo que los consentimientos informados van a estar en el repositorio al cual se accede con el mismo perfil y la misma clave. Y en el repositorio además tengo todos estos otros documentos que en otra situación lo tendría que dejar en la ficha de papel del paciente o mantener en una carpeta no sé dónde, ya, pero creo este repositorio. Alguien tiene que ser el que lo sube. Habitualmente, ¿no es cierto?, se solicita que alguien del SOME, que cada vez tiene menos como estrés, porque la ficha no es en papel, es digital, sea la persona que sube esto
a este repositorio, ¿ya? Y una vez que el consentimiento está en el repositorio, que obvio tiene que tener un resguardo, ese consentimiento se elimina con el mismo procedimiento que se elimina una ficha clínica. Se hace un acta, se ponen todos los consentimientos que yo voy a eliminar, ¿cierto? Y hay todo un procedimiento ahí, pero se elimina, no es que yo lo tenga también después, por si acaso en un archivador, lo tengo que eliminar. Pero es una gran noticia porque habían carpetas que se abrían solo para meter los consentimientos informados. ¿Ya? Así que eso se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto? ¿No? Ya. Continuamos entonces. Eso de que se pongan en el consentimiento está en el compendio 5. Ustedes googlean compendio 5 de circulares interpretativas y les va a aparecer un documento gigante y ahí aparece dentro de las generalidades el tema de los consentimientos informados. ¿Ya? Bien, respecto a la seguridad del equipamiento, como les decía, aquí tenemos una característica obligatoria que es el Q2.1, que habla de un programa de mantenimiento preventivo que incluye los equipos críticos para la seguridad de los pacientes. Es súper importante, ¿cierto?, que los equipos tengan mantención, lo que me permite tener la seguridad de que lo que me están entregando es real y también tener la seguridad de la manipulación del equipo, ¿ya? Aquí esta característica tiene 3 elementos medibles. La primera dice, se ha designado el profesional responsable del mantenimiento preventivo del equipamiento a nivel institucional. Esta es la única designación que explicita que debe ser un profesional. Entonces acá, esta persona, ¿cierto? Disculpe, tengo una consulta con eso. ¿Esto se refiere a la persona que ejecuta el trabajo o a la persona que designa el trabajo? No, me refiero, es por la ejemplo, persona responsable del programa. Yo tengo un programa de mantenimiento donde yo digo, bueno, en este programa yo voy a incluir los equipos de monitorización hemodinámica, los DEA, la ambulancia, ¿cierto? Ustedes no tienen máquina de anestesia. Y otros equipos que yo quiera mantener en un programa de mantenimiento. ¿Ese profesional debe ser clínico? No necesariamente, porque No necesariamente. lo ideal sería que fuera un ingeniero biomédico, por ejemplo. Ya. O sea, se lo pregunto porque en mi caso, yo soy ingeniero de administración pública y a la vez estoy a cargo del área, entonces me trastoca. Por eso le preguntaba. Claro, si tú lo tienes con un profesional, ¿a qué va? Es que la persona tiene que tener su certificado de título, copia fiel del original. Si es que no es un clínico. Si un kinesiólogo, por ejemplo, una enfermera, me va a aparecer en el registro de la super. Exacto. Pero si es en este caso un ingeniero mecánico, por ejemplo, no me va a aparecer, entonces tiene que tener su certificado de título porque se lo van a pedir. ¿Ya? Entiendo. Mira, en algunos lugares que hay más aprendizaje, tenían, por ejemplo, aquí puesto ya, supongamos que tenían la enfermera de urgencia, por ejemplo, o un kine, ¿ya? Entonces tenían, mi departamento de salud tiene 3 CEFAM. Entonces en cada CEFAM tenía un kine, ya. Pero resulta que ese kine no tiene idea de mantenimiento preventivo, no es su área, no tiene las competencias, estamos guateando en una de las dimensiones de la calidad, ¿cierto? En cambio, en el departamento de salud, tengo un ingeniero mecánico que es el que ve las licitaciones de los equipos, ya. Esa persona debiera ser la encargada del programa de mantenimiento preventivo. Entonces yo a esa persona digo que... Disculpe, pero eso en la DAS, por ejemplo, existe. ¿Ya? Existe ese profesional, pero él está a cargo de todos los centros de salud. Él es el que debe figurar en esto. Deba, esa palabra no la uses. Es el que deba, no, porque si es un kinesiólogo igual va a tener el punto.
Yo Ya. estoy hablando de cómo mejorar los procesos. Ya. Yo puedo tener aquí una enfermera y en el CEFAM 2 un kinesiólogo y en el CEFAM 3 la matrona. ¿Ya? Ya. Ninguno de los tres tienen competencias para equipamiento ni para instalaciones. ¿Ya? Ujú. Ya. Entonces lo estoy mandando a hacer un proceso para el cual son ciegos, no saben. ¿Ya? Claro. Traen, bajan uno de Google, le ponen, le cambian el logo y ya, lo ponen. ¿Ya? Para yo hacer un proceso más eficiente y de calidad en el mantenimiento, una dimensión de Ujú. calidad que las personas que lo hacen tengan las competencias. Entonces, se me cae la teja así como departamento y digo, bueno, yo aquí tengo al Francisco, ¿cierto? Que es ingeniero mecánico, electrónico, biomédico, el nombre que tú le quieras poner, constructor civil, no sé, pero que está a cargo de los equipos. Entonces, esta persona, que en verdad es la que está a cargo del mantenimiento, es la persona que yo podría hacer que figure acá. Pero yo digo, ya, pero esta persona no trabaja en el CEFAM. Ah, trabaja en el Departamento de Salud. Ya, pero yo puedo decir que tiene 4 horas asignadas semanales para mi CEFAM. Porque efectivamente en esas horas él va a mantener, va a revisar el programa de mantenimiento de estos equipos, porque él está a cargo de todos los equipos. Él es el que está a cargo de los equipos. Lo que pasa es que los CEFAM, como está el Departamento de Salud arriba, hay muchos procesos estratégicos que no se hacen en el propio CEFAM. Por ejemplo, la contratación de personal, las compras, las adquisiciones, ¿cierto? Todo eso se hace en el DISAL o como le llamen. A diferencia de un hospital o de una clínica o de un centro médico donde yo tengo una gerencia y me dice, mire, vaya, estoy en dental y me dice, mire, vaya usted a entregar su currículum a recursos humanos, que está ahí al fondo a la derecha, está en el mismo lugar. Entonces pasa esto como de procesos cortados. Pero yo podría tener como responsable a esta persona, sí. Por ejemplo, las integramédicas, que son privadas. Ellos en Santiago tienen un ingeniero biomédico encargado del mantenimiento preventivo de todos los integramédicas del área oriente, por ejemplo, que son 6, ponte tú. Esa persona está encargada de todo el equipo, entonces va los martes en la tarde allá, el jueves allá, o lo hace por Zoom, pero en el fondo es el responsable. No es el dentista que está atendiendo pacientes, ni el kinesiólogo que está haciendo la rehabilitación kinésica. Ahora, yo lo puedo tener en mis spam porque no entiendo todavía esta cosa de los procesos, sí, me van a dar igual el punto. Pero ¿cuándo se produce el problema? Por ejemplo, cuando hacemos el mantenimiento preventivo. Entonces, yo pido que me hagan mantenimiento preventivo para mi DEA, hago mi calendario y yo digo que lo voy a hacer para un monitor hemodinámico, para que lo voy a hacer semestral, ¿ya? O para mi autoclave, que es el 2.2. Entonces, yo digo que lo voy a hacer semestral y lo pongo en enero y lo pongo en junio. Y el CEFAM B lo pone en marzo y lo pone, no sé, en agosto. Y el CEFAM C y lo ponemos en distintos meses porque cada uno hace su propio cuento. Cuando licitamos, hacemos 3 licitaciones. Eso es lo que con eso se han encontrado departamentos de salud que llevan varios procesos. No hablo de Chillán, Valdivia, ¿no es cierto? Que estaban repitiendo, eran poco eficientes, porque estaban repitiendo, era más caro. Venía el tipo a mirar el autoclave al CEFAM A, que lo había licitado en enero, en 2 meses más el mismo técnico, que me ponía recargo de distancia y todo, tenía que venir de nuevo para ver un autoclave del B, y después el mismo venía 15 días después a ver el autoclave del C. Mientras que si yo lo centralizo en un mismo programa, yo digo los autoclaves van a ser todos vistos en enero. Y ese técnico viene a ver todos mis autoclaves de mi departamento. Viene a ver todos mis DEAs. No sé si se entiende. Y sí, no, sí, le entiendo, comprendí la idea. Sí. Por lo menos. Ya. Sí, yo igual, solo que siempre nos habían como instalado esto de que, dado que esta persona que usted refiere que tiene más conocimiento, está efectivamente en DAS y no es parte de la institución nuestra, en este caso del CESFAM, o de un SECOF si es dependiente, no podríamos considerarlo como parte de los profesionales que forman parte del CESFAM.
Sí, pues porque yo le doy Entonces, horas asignadas. Yo le asigno horas como asesor para que venga. y podríamos Y lo declarar, por ejemplo, pongo en mi programa, en mi base, en mi cuestión de recursos humanos, porque él viene 4 horas. Lo mismo pasa en INS con los prevencionistas de riesgo. sí, porque eso lo tenemos, pero, por ejemplo, yo podría declarar en el documento que el responsable es X persona, en este caso, por ejemplo, Victoria decía que ella era la responsable, Claro. y que con asesoría de No, este profesional no que tengo están que ponerle ¿no? la asesoría, si yo quiero nombrar a esa persona de la DAS, la puedo nombrar, chiquillos. Lo único que en esta Ah, designación de responsable yo tengo que poner a esa persona y decir que tengo ya. 4 horas. Entonces esa persona, ¿cierto? Es de la DAS, pero tiene 4 horas, por 4 horas a la semana, es parte del equipo del CEFAM 1. Ah, ¿Entiendes? perfecto. Ya. Ok. Tengo que hacer ese ejercicio. Lo mismo el prevencionista de riesgo, porque el prevencionista de riesgo habitualmente no cada CEFAM tiene un prevencionista de riesgo, ¿cierto? El prevencionista de riesgo está en el departamento de salud. Y entonces yo nombro como encargado de plan de incendio a la nutricionista. ¿Qué sabe la nutricionista? Lo que uno debiera hacer es nombrar a ese prevencionista, asignarle a la responsabilidad de decirle que esa persona, ¿cierto? Está 7 horas, es la responsable en la semana, y ahí tengo al final los encargados por lugares y todo. Eso no es problema, ¿ya? Había O como sea, un... tendríamos que coordinarnos nomás para que efectivamente se pueda Así es, hacer, digamos. así Ya. es, porque le entrego un nivel de responsabilidad a alguien que no sabe, ¿ya? Y a la persona que sabe, y que le pago para eso, la libero de la responsabilidad. Entonces, como un sinsentido, ¿ya? Y obviamente los privados fueron los primeros que detectaron eso y ellos lo tienen instalado hace muchísimo rato, ¿ya? Y tienen horas. Las mutuales, por ejemplo, que están, no sé, todas las mutuales que están en Valparaíso tienen un solo prevencionista y que tiene horas para cada mutual, porque las mutuales son pequeñas, entonces ahí tiene la enfermera, el médico, el TENS, pero el prevencionista no le van a pagar a un prevencionista para que esté ahí en una cosa que tiene 5 box. Entonces viene el prevencionista zonal, y ese tiene horas asignadas. Y ese es el que muestra toda instalación. ¿Se entiende? Sí, me queda más claro. Claro. Gracias. Ahora, ¿lo puedo tener de la otra manera? Sí, también lo puedo tener de la otra manera, pero desde el punto de vista de la calidad, no de la acreditación, es menos eficiente. ¿Ya? Bueno, acá nos piden un documento, que es un programa. Hay muchos elementos medibles que dice, existe un documento. Cuando dice solo un documento, yo puedo hacer el documento que quiera. Le puedo poner protocolo de alerta, norma de alerta, los procedimientos de enfermería, puede ser un manual de procedimientos de enfermería. Pero aquí me dice que el documento debe ser un programa. Ojo con eso. Y los programas tienen una estructura, ¿ya? Tienen una estructura, tienen evaluación, tienen actividades asignadas. Entonces también, ¿cierto? Aparece ahí en las circulares interpretativas que cuando se habla de programa, el formato del documento debe ser un programa, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? En este programa yo tengo que hablar de periodicidad y características del mantenimiento. ¿Qué acciones le voy a hacer al equipo de monitorización hemodinámica, al DEA, a la ambulancia, y al 2.2 que no es obligatorio, pero ahí tengo el autoclave, tengo algunos equipos, por ejemplo, los ecógrafos, ¿cierto? Y cada cuánto, ¿ya? Y después existe constancia que se ha ejecutado el mantenimiento preventivo. Algunos tips de cumplimiento. Todo lo que yo pongo que le voy a hacer al equipo debe ser lo mismo que aparece en mi informe de técnico o en mi hoja de atención. Por lo tanto, es el servicio técnico el que me dice lo que yo tengo que poner en mi programa, ¿cierto? Las actividades que yo le voy a hacer a mi equipo. No solamente aquí me pueden pedir la hoja de atención, también me podrían pedir facturas.
o órdenes de compra, ya como fuente primaria de que efectivamente esto es real y no yo me puse a llenar hojas no, así nomás, ¿no es cierto? Respecto de la periodicidad, importante en el programa, ponerse un margen, o sea, decir que esto es, por ejemplo, semestral o anual, sin embargo, vamos a dar por cumplido si la mantención se hace 30 días antes o 30 días después. Porque como es un servicio externo, podría ser que a la zona, sobre todo los que somos de provincia, no viene ese mes y viene el próximo, entonces que nos quede esa ventana de que, claro, es en enero, pero podría ser en diciembre o en febrero, ¿ya? También importante decir que en caso de que el servicio técnico tenga alguna dificultad, digamos, que sea de fuerza mayor, esto se ha respaldado con un correo. No sé, por ejemplo, es el único servicio técnico autorizado y la persona tuvo un accidente, ¿ya? Entonces, en ese caso, el correo me resguarda, ¿ya? Y que en el caso de que, en este caso excepcional, por ejemplo, que yo no pude realizar el mantenimiento por esta excepcionalidad, yo puedo hacerle una revisión interna, ¿ya? Entonces, porque me interesa que el equipo funcione bien. Entonces, no sé, la persona 2 días antes sufrió un accidente y no puede venir, es el único servicio técnico, entonces en buscar otro me voy a demorar, entonces al final no lo hice ni en diciembre, ni en enero, en febrero, sino que lo hice en marzo. Pero, ¿cierto? En enero apliqué una planilla de revisión interna. Esto no es para todos los equipos, son solo en situaciones excepcionales, ¿ya? Y me parece que ahí estamos. Ahí está como la... importante que las personas que trabajan en el mantenimiento, en el programa de mantenimiento preventivo, trabajen con una base de datos que es el inventario. Estos son como tips que yo les doy, que me han ido formando los mismos ingenieros biomédicos que trabajan conmigo como evaluadores, ¿ya? Como buenas prácticas. O sea, así como uno debiera tener en recursos humanos una base de datos donde yo hablo, aquí tengo todos mis recursos humanos en esta planilla, y no como antes que uno decía, a ver recursos humanos, y uno iba y tenía carpeta, a ver, ¿cuál es el nombre que me dijiste? Y empezaba uno a buscar en la carpeta, ¿cierto? Y abría, oye, ¿sabéis qué? No tengo certificado. Claro, porque es difícil de llevar eso, es difícil de controlarlo. Lo mismo pasa con el mantenimiento preventivo y toda la historia de los equipos. Ya es súper buena práctica tener una base de datos que le podríamos llamar inventario, donde nosotros tengamos, por ejemplo, a esta persona del Departamento de Salud, todos los equipos que están en cada uno de los CEFAM. Y a lo mejor nosotros podemos ayudarlo en eso como personas de calidad, como la calidad de los registros, ¿ya? Cosa que se pueda filtrar, entonces yo digo, a ver, voy a mirar los equipos que tengo en el CEFAM B, filtro y me aparecen todos los equipos que tengo en el CEFAM B, ¿ya? Y me aparece si el equipo, cuándo lo adquirí, cuántos años de vida útil tiene, bueno, el equipo, el número de serie, ¿cierto? El año, cuándo lo adquirí, la forma en que tengo el equipo, si es un comodato, si lo compré, si lo tengo arrendado, el mantenimiento preventivo cuando se lo hago. Yo puedo agregarle todas las columnas hacia el lado, ¿cierto? De lo que yo quiera tener de ese equipo. Entonces yo podría después filtrar y decir, bueno, aquí tengo todos mis equipos de CEFAM A y aquí tengo los equipos que cumplen su vida útil el próximo año. Y los filtro y me son 2, por ejemplo. Entonces, me permite una información muy oportuna. Las planillas Excel son extraordinarias para trabajar en calidad. Es una herramienta súper fácil, pero de una ayuda infinita. Y también vamos a ver que son muy útiles como pautas de supervisión. Entonces también una cosa que uno podría poner en algún programa de calidad es, ¿cierto?, tomar un curso de Excel básico para las personas que trabajan supervisando o que tienen alguna característica como responsabilidad, ¿ya?
y pedirle al profesor que el trabajo sea hacer tu planilla. Entonces, que la persona que ve equipos, su trabajo sea hacer la base de datos de los equipos. Porque eso es de una ayuda, es un antes y un después para las personas que trabajan en esas áreas. Te ordena absolutamente todo. Ahí tú vas poniendo los equipos que son dados de baja, igual como en recursos humanos voy poniendo los funcionarios que se van, ¿cierto? Que se van, que son despedidos, que fallecen. Entonces es dinámica. Hoy día es el reflejo de mis recursos humanos. Hoy día es el reflejo de mis equipos, ¿ya? Entonces, utilizar este inventario dinámico, que no era el inventario que uno hacía antes, porque iba a contar y ponía en una hoja el inventario, pero después le perdía la pista. Son hechos en planilla Excel, es también una recomendación que yo les hago como una buena práctica. Y es muy fácil en un proceso de acreditación que te evalúen a través de una planilla. Muy fácil, es muy rápido, ¿ya? Y tú tienes la certeza además de que no te falta nada, porque es fácil para uno irse controlando, ¿ya? A diferencia de cuando tiene todo en estas carpetas en forma individual, ¿ya? Bien, eso. No sé si tenemos alguna pregunta. Me habían pedido por ahí que hiciéramos el cálculo de una característica. Déjame ver si tengo alguna presentación alguna presentación en PowerPoint para poder escribir sobre la característica. Un minuto. No, tengo que traérsela en la próxima clase y ahí hacemos el cálculo. Espérenme, déjame ver en este último lugar que podría estar. No, no tengo ninguna porque están todas en PDF. Para yo hacer la reconversión y traerle alguna característica para poder escribir sobre ella. ¿Ya? Me comprometo que empecemos con eso la próxima clase. Y ahí lo revisamos. Bueno, la próxima clase vamos a ver programa de supervisión e indicadores. ¿Ya? Así que eso, no sé si queda alguna pregunta de las características obligatorias. ¿No, nada? No, Bueno, profe. ya, perfecto. La fuimos contestando. Vamos bien, profe. ¿cierto? Muchas gracias. Bien. Gracias. Entonces, ¿El 2 de mayo? sí. Sí. Entonces yo les voy a subir las clases de indicadores para que las revisen y esta que fue la clase de características obligatorias. ¿Ya? Consulta, ¿Sí? ¿cuándo es la próxima clase? ¿El 2 de mayo? No tengo Porque yo... nosotros nos llegó que el próximo jueves, el 27. Sí, me parece que el 2 de mayo es El 27 me sale a mí. la Pamela Sí. que dice, el 27. 2 de mayo. Igual tengo el 27. Ya. Se hizo En el cambio de segundo fecha. correo dice 2 de mayo. Correcto, se cambió la fecha. Algo Sí, tiene que yo haber tengo- pasado a nivel, digamos, de capacitación, que se cambió la fecha, ¿ya? Pero de todas formas les voy a pedir que Marco les mande un correo a todos. Por ¿ya? favor, para Todos- confirmar. Sí, sí, no se preocupen, ¿ya?
Ya. Listo, que estén muy bien. Gracias. Un buen fin de semana. Gracias. Buena semana. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, chao.